Bien, hola, pues yo les voy a hablar sobre el latín y, pues comenzando que el latín fue el idioma por excelencia usado durante el Imperio Romano, un imperio que logró extenderse y conquistar casi toda Europa y algunas partes del Medio Oriente, cuyo impacto en el mundo es innegable, y las primeras apariciones del latín datan hacia el año 1000 a.C. en una región central de Italia llamada Lacio, Latium en latín, de ahí el nombre de esta lengua y de los residentes de la zona que se hacen llamar latinos, aunque los primeros testimonios escritos aparecen en el siglo VI a.C. A través de los años, Roma pudo empezar a extender su imperio por el resto de Italia, y con esto se extendió también su lengua. Para finales del siglo IV a.C., Roma era potencia, y aunque los etruscos dejaron su huella en la lengua y cultura romana, fueron los griegos quienes dotaron al latín de un léxico más amplio. A medida que Roma fue conquistando provincias desde las Galias hasta la Dacia, el latín se expandió, desarrollándose a la vez como lengua literaria y lengua franca. La literatura latina se puede dividir en dos grandes periodos: la literatura primitiva y la literatura clásica. En la literatura primitiva solo quedan unas pocas obras. Por esta época, los escritores Plauto y Terencio son los más populares en lo que a producción literaria refiere, no solo de su periodo, sino de todos los tiempos. Y en la literatura clásica tampoco quedan una gran cantidad de volúmenes. Sin embargo, algunas obras han sido redescubiertas siglos después. Esta segunda etapa es la que se considera cumbre para la literatura latina y se divide en dos: la Edad Dorada y la Edad de Plata. Todo aquello que se escribió después de la mitad del siglo II suele ser ignorado y desacreditado. Bueno, a través del tiempo, el latín tuvo diferentes etapas, comenzando con el latín hablado desde su nacimiento como lengua hasta aproximadamente el siglo II a.C. Este recibe el nombre latín arcaico, y el texto escrito más antiguo que se conserva de esta época es la llamada Fíbula de Praeneste, un broche de orfebrería fina que data del siglo VII a.C., es decir, en la etapa donde Roma está siguiendo con el latín clásico, que comenzó en el año 75 a.C., época en la que la clase alta crea un latín refinado y es utilizado por reconocidos. Es un periodo histórico que suele ser llamado la Edad de Oro de las letras latinas. Después sigue el latín postclásico, que empezaba en los años 200 después de Cristo, que era el término colectivo usado para agrupar y designar los distintos dialectos y lenguas vernáculas habladas a lo largo del Imperio Romano, y el idioma común luego de su caída. La mayoría de las lenguas romances tienen como base el latín postclásico, debido a las tantas similitudes que pueden ser encontradas. Se dice que el romano es la lengua romance más parecida al latín, ya que adoptó sus 6 casos y mantuvo 3 de estos. Sin embargo, el idioma que más se le parece es el italiano. Luego tenemos el latín renacentista, que es de 1300 después de Cristo a 1500. En esta época era la forma de latín que fue utilizada en toda Europa por gobiernos, académicos y la Iglesia, además de ser utilizada en la redacción de distintos escritos académicos, religiosos y políticos por la clase alta de la época, mientras que otros idiomas florecían. Avances científicos y diversos apuntes fueron escritos y tomados en latín para que así académicos y científicos pudiesen divulgar y mostrar sus distintas obras y trabajos. A medida que el tiempo avanzó y el latín perdió fuerza hasta convertirse en lengua muerta, nunca se dejó de usar. Hoy en día no solamente se utiliza como el lenguaje litúrgico de la Iglesia Católica, sino que también se utiliza como lenguaje científico para nombrar fauna y flora, entre muchas otras cosas como productos médicos.